Ministerio de Minas desde la Autoridad Minera en Bogotá. Señor secretario de Minas de Antioquia, Jorge Alberto Jaramillo, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, para usted y los oyentes de Blue Radio. ¿Qué significa que un departamento como Antioquia tenga la delegatura o la delegación minera? Bueno, lo primero, usted lo dijo muy bien, y las palabras del gobernador, el desacuerdo, porque es una decisión que está en contra de la autonomía territorial y la descentralización administrativa. Lo segundo, nosotros hemos hecho una delegación decorosa. Cuando uno le delegan porque es capaz de hacerlo mejor que quien le delegó, o al menos lo debe hacer con iguales estándares y con toda responsabilidad. Entonces, en ese sentido, nuestro departamento es un departamento que la gente en realidad no conoce las cifras que le voy a decir. El 39.3% de las exportaciones de Antioquia son de oro y minerales, casi el 40%. Estamos hablando de 3.011 millones de dólares, de los 7.655. Le sigue el café con 9.3%, 8.7% banano y 4.4% flores. También tenemos petróleo en menor escala, 3.5%. Entonces, ¿qué pasa? Esos resultados que lo que hicimos fue duplicarlas para dar un solo indicador. Las exportaciones, cuando llegamos en el año 2019 están en 1.428 millones de dólares y para el 2022 ya teníamos un poco más de 3.000, casi estamos hablando de 12 billones. ¿Qué significa? Ha significado para nuestro departamento que sea uno de los departamentos de menor pobreza monetaria en Colombia, que tenga solidez, porque estamos hablando de un producto que lo que usted produzca está vendido, tiene comercio limitado. Obviamente eso nos obliga a unos retos importantes que nos trazamos, como la formalización, como desarrollar ecominería, sí, y otras alternativas más. Doctor Jaramillo, quisiera que usted les explicara a los oyentes, a los amigos de Blue Radio, ¿en qué consiste esa delegación minera? ¿Qué significa que un departamento como Antioquia tenga esa responsabilidad? ¿De qué se encarga la delegación minera? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Bueno, nosotros, la delegación es propiamente para titulación y fiscalización minera. Van esas dos vías. También tenemos otra línea que es de promoción y fomento minero. Entonces, ¿qué significa? El gobernador lo decía claramente. Él acaba de entregar más de 100.000 obras en todos los 125 municipios de Antioquia. Entonces, mire, es una fuerza, uno está abarcando el territorio, es unos brazos extendidos. Entonces, ¿qué ha significado? Por ejemplo, en materia de formalización minera. ¿Por qué para nosotros es tan importante? Es una obsesión. Porque la formalización, según Naciones Unidas, es lo que más disminuye la desigualdad. Y Colombia es de los países más desiguales del mundo. Y cuando uno formaliza, logra tres cosas: empleo formal, inclusión social y desarrollo de capacidades. Entonces, Antioquia tiene el ejemplo, como y lo colocamos, el símil. En el primer gobierno de Aníbal Gaviria, 2004-2007, Antioquia impulsó un programa que llamó Antójate de Antioquia, y era coger esos venderos casi que ambulantes del frente y todo lo demás. Y hace un poco más de 2 meses los llevamos y se hizo reconocimiento a más de 250, pero ya empresarios. Entonces lo vemos como un emprendimiento, un formalizado, una unidad productiva que hay que incubar, que hay que proteger en las 5 variables que se manejan a nivel mundial: social, empresarial, técnica, ambiental y legal. Entonces, cuando le hacemos ese radiograma y le montamos un plan de productividad, porque eso requiere compromisos tributarios, obviamente, y hay que sacar el programa de trabajo de obra, licencia ambiental y todo lo demás, todo lo que significa. Pero cuando usted lo incuba, es como es ese pajarito que están haciendo, que hay que esperar que emplume sus alas para que crezca y huele, o como cuando uno siembra un árbol, podarlo, abonarlo, regarlo y que dé sus frutos. Así lo vemos nosotros. Entonces tenemos toda esa experiencia, toda esa capacidad institucional. De hecho, la delegación no es para la Secretaría de Minas, es para la Gobernación. Entonces, actuamos con todas las dependencias, con Secretaría de Gestión Social, con Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Ambiente, en fin. Entonces, una fuerza territorial muy importante que está con nuestro lema: trabajar unidos, aprovechar esas potencialidades del territorio y conducirlos por el camino del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Sí. Doctor Jaramillo, quiero que me dé su opinión frente a lo que dice el presidente Petro en redes sociales sobre un asunto en particular, cuando ayer en la tarde, a las 4:17, reacciona sobre este anuncio. Dice el presidente Petro: mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia.
Y agrega, recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero. Hoy, ¿la delegación que tienen ustedes ha favorecido a los grandes mineros? Realmente, cuando uno llega a una posición de esta, es el papá de todos. Pero si en algo hemos sido fuerte, es en los pequeños mineros. De hecho, yo nací en pueblo minero, me crié en pueblo minero y mi vida ha sido alrededor de la minería. Llevo 40 años de ejercicio profesional, 20 en el público, 20 en el privado. Y hemos dicho siempre, en la pequeña minería está la gran peta. El 98%, Ricardo, de los títulos mineros en Antioquia son de pequeña y mediana minería. Entonces, ¿qué pasa? La pequeña minería no tiene la mejor productividad, son productividades de 50, 60%, pero cuando tenemos un plan de productividad, como lo decía Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es todo, esa es la verdadera beta. Pero nosotros en ellos lo que vemos es una beta, unos empresarios que hay que asociar, que hay que trabajar. ¿Para qué? Para que se desarrolle en el largo plazo. Recuerde que Antioquia es el único departamento que se fundó alrededor de la minería, que tiene una escuela de minas que tiene 136 años, que Medellín fue fundado alrededor de la minería. Entonces, que este departamento, mire, hace poco el diario La República sacó las empresas más antiguas del mundo, y en ella la primera mienta una de la India, la segunda una de Pakistán, la tercera otra de Arabia, y la cuarta una empresa de aquí de Antioquia, minera. Contino Gold hoy en día es Mining, ya tiene 58 contratos de operación con pequeños mineros. Y la novena, quédese aterrado, también es otra empresa, Mineros S.A., 146 años, y también trabaja con los formalizados, por lo que llevar, volverlos empresarios. Entonces, y obviamente en ese artículo está puesto Chiva, Coca-Cola y esas grandes del mundo, pero para nosotros, el trabajo principal, la joya a proteger, es los pequeños mineros. De hecho, recuerden lo del paro del Bajo Cauca. Nosotros ha habido tanta confiabilidad en la institucionalidad, hicimos una caracterización de 2.486 unidades productivas, trabajamos con 2.500. Si usted multiplica por 15 personas son 35.000, más los indirectos son 150.000 que viven de la actividad minera. Con ellos los caracterizamos. Entonces, ¿cuáles son los motobomberos, los minidragueros, las retroexcavadoras, las dragas? Y estamos, ¿cuál es el propósito? Miren, no es fácil. Ellos hubieran registrado porque se vuelven visibles, pero es la confiabilidad en la institución y llevarlos a ese marco de poderlos acompañar y volverlos empresarios. Ahí hay un enorme potencial para trabajar. Sí, quiero que hablemos, doctor Jaramillo, si me permite, de lo que hoy está. ¿Qué cambia? ¿Qué va a pasar con quienes están hoy en trámite solicitando o a la espera de que finalmente se le apruebe una licencia para la minería en Antioquia? Bueno, acuérdense que hay dos competencias, en materia minera y en materia ambiental. En materia minera, pues hasta el 31 tenemos el convenio de delegación y así lo haremos en ese sentido. Sí. Claro, secretario, pero si ya no se tiene esa delegación minera para el gobierno entrante de Andrés Julián Rendón, ¿qué función queda en manos de esta dependencia o tiende a desaparecer esta Secretaría de Minas? No, pues como lo explicaba, nosotros tenemos 3 dependencias: titulación, fiscalización y fomento y promoción minera, y eso es muy importante. De hecho, en otros departamentos existió delegación minera, más o menos en 8 departamentos, y la única que quedó para ese ejercicio de titulación y fiscalización fue Antioquia, que lo ha ejercido realmente desde el año 1991 con la ordenanza 1177. El primer secretario de Minas fue el hermano del actual gobernador Aníbal Gaviria, Guillermo Gaviria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer incluso se creó como minas y energía. Yo diría que habrá que reestructurar, reforzar el tema, buscar, porque la misma agencia ha dicho, tiene que crear mecanismos, aprovechar ese brazo territorial fuerte que tiene Antioquia y tratar a través de convenios pues que estos procesos sigan, porque en realidad pues hay un perjuicio para el pequeño minero, y eso lo ha manifestado hay que decirlo, el propio presidente de la agencia, que tiene la voluntad de hacer un convenio con la nueva administración que llega
términos de fortalecer pues nuestra la acción del territorio. Sí. Doctor Jaramillo, minero. voy a oficiar como abogado del diablo y le ofrezco excusas, pero debo hacer unas preguntas que tienen algunos oyentes y quiero preguntarle, ¿cuántos títulos mineros tiene Antioquia hoy? 1.200. 1.200. ¿Qué nivel de informalidad minera tiene Antioquia hoy? Pues vea, para el caso del Bajo Cauca, por ejemplo, para decir un solo caso, 50 y 50. Pero con este proceso de formalización, de caracterización, que además también nos acompañó en parte pues el propio Ministerio de Minas y la agencia, pues ¿qué se haría? Imagine una región que produce 6.13 toneladas de oro, lo que significa en términos de regalías 90.000 millones, lo que significa tener gente formalizada en términos de seguridad social, lo que significa en aporte es duplicar la producción de manera formal. Y eso sí que disminuye eso que es importante porque es lo que construye territorio, esa red institucional. Sí. ¿Cuál es la tasa de accidentalidad hoy en las minas de Antioquia? Ya. Antioquia es un departamento que, según el DANE, tenemos 160.000 personas en de minería. En Antioquia habla de 65.000, eso es el 40%. Nosotros, pues la mayor accidentalidad obviamente ha sucedido, según nuestras estadísticas, primero Boyacá, segundo Cundinamarca y tercero Antioquia. Uno quisiera tener 0 accidentes y así hay que seguirlo trabajando todo el tiempo, como en las normas de tránsito, pero en un departamento con tanta, digamos, trabajo alrededor de la minería, pues por ejemplo regiones del nordeste que son intensivas, obviamente ocurre ese tipo de accidentes. Entonces hay que seguirlo trabajando y para eso Antioquia cuenta con instituciones y expertos en estos temas, como la Facultad Nacional de Minas, de la cual orgullosamente soy egresado. Sí. Doctor Jaramillo, una última pregunta. ¿Qué responsabilidad le cabe a la delegación minera del departamento de Antioquia el hecho de que hoy el Clan del Golfo en el Bajo Cauca sea uno de los principales responsables de la minería criminal? Son temas complejos, pero lo que sí le puedo decir es que cuando el gobernador asumió, Aníbal Gaviria, asumió en el año 2020, decidió que la Secretaría fue una entidad netamente técnica y que eso es lo que hemos procurado todo el tiempo. Los ingenieros tenemos que ser nosotros que garantizamos que los puentes no se caigan, que los túneles no se derrumben, y para eso hay que hacer acciones. Y en esas acciones llega siempre nosotros en esa línea, porque además dentro de la delegación hay unos compromisos con quien nos delega, y son compromisos, planes de acción que son aprobados por la propia agencia. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Un brazo extendido en territorio, tratando de hacer la mejor tarea, cumpliendo honrosamente con la delegación minera. 9:03 es Jorge Alberto Jaramillo, secretario de Minas del departamento de Antioquia, con nosotros. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Ricardo, a usted y a todos los oyentes, gracias siempre por estar atentos. Y saludos.